Hola, si has llegado hasta esta ponencia, es que quieres conocer las relaciones que existen entre el Flipped Classroom y la didáctica específica de las aulas rurales multigrado. Mi nombre es Javier Castillo López, soy profesor de la Universidad de Zaragoza y voy a mostrarte los resultados de mi investigación. Este estudio surge de una necesidad. Mi trabajo como docente se desarrolla en Aragón, una comunidad en la que cerca del 40% de las escuelas públicas que ofertan educación infantil y primaria se encuentran situadas en territorios rurales y presentan una estructura organizativo-pedagógica caracterizada por la multigraduación de sus clases, de ahí que hablemos de aulas rurales multigrado. Dado que no abundan las recomendaciones didácticas sobre cómo trabajar ni qué estrategias metodológicas emplear en este tipo de aulas, llevé a cabo una investigación para analizar el potencial que puede tener el Flipped Classroom en ellas. En dicha investigación analicé el fenómeno desde una perspectiva múltiple. En primer lugar, analicé las posibles intersecciones existentes entre los cuerpos de conocimiento del Flipped Classroom y de las aulas rurales multigrado. Asimismo, también se analizó la implementación efectiva de dicho enfoque, descubriendo y describiendo las estrategias empleadas por el profesorado. Y finalmente, se estudió la percepción de diferentes agentes educativos respecto al potencial y limitaciones que percibían en su uso. En este momento nos centraremos en el estudio de la convergencia epistémica. Para llevarlo a cabo se plantearon los objetivos siguiendo una estructura incremental. Se estudió el Flipped Classroom por un lado y las características de las aulas rurales multigrado y su didáctica por otro. De este modo, este análisis minucioso de ambos campos facilitaría el descubrimiento de aspectos comunes, de coincidencias surgidas desde la teoría. En definitiva, de lo que vino a denominarse áreas de convergencia epistémica. Respecto al diseño metodológico, se partió del enfoque cualitativo, empleando una revisión sistematizada de la literatura específica de ambos campos. Se optó por este método porque, según Codina, ofrece un punto intermedio entre el rigor que ofrecen las revisiones sistemáticas y la flexibilidad propia de las revisiones narrativas habitualmente empleadas en el paradigma interpretativo. Desde el punto de vista técnico, esta revisión sistematizada fue desarrollada mediante el framework SALSA desarrollado por Grant y Booth. En primer lugar, se buscaron fuentes que analizaran el objeto de estudio, descubriendo que, a nivel mundial, no existían suficientes publicaciones que analizaran la implementación del Flipped Classroom en aulas rurales multigrado. Por lo tanto, como se ha dicho, se realizaron diversas búsquedas de fuentes de información específica, es decir, de ambos campos por separado. Para ello se recurrió a las principales bases de datos bibliográficas, empleando palabras clave y operadores booleanos. Posteriormente, se aplicaron diversos criterios de inclusión y exclusión para evaluar la calidad e idoneidad de las publicaciones descubiertas. Se analizaron publicaciones de diferentes procedencias hasta llegar a la muestra final, compuesta por 83 obras contextualizadas en torno al Flipped Classroom y 100 que estudian la escuela rural. Una vez hecha la selección, se analizó cada una de las obras por separado, categorizando la información aportada siguiendo las dimensiones definidas en la operativización de los objetivos. Finalmente, se sintetizaron los datos, destacando aquellos aspectos comunes dentro de cada una de las dimensiones. Hasta este punto, todo el proceso se llevó a cabo estudiando ambos campos por separado. Sin embargo, este ejercicio final de síntesis fue el que permitió comparar sendos cuerpos de conocimiento, descubriendo las intersecciones existentes entre ambos. A continuación se presenta una síntesis de los datos recopilados en la revisión de sendos cuerpos de conocimiento. A continuación se presenta una síntesis de los datos recopilados en la revisión de sendos cuerpos de conocimiento. Respecto al Flipped Classroom, este enfoque, que puede ser entendido como un tipo de blended learning evolucionado, propone una inversión de la secuencia didáctica tradicional a partir de una estructura bifásica. Fase de aprendizaje individual, desarrollada de manera autónoma por el estudiante en momentos y espacios extraescolares, con antelación a la sesión presencial, junto a una fase de aprendizaje colectiva,
desarrollada ya en el aula y destinada a revisar los aprendizajes adquiridos previamente, así como a profundizar sobre los mismos, a partir de tareas complejas que demandan una alta implicación cognitiva por parte de los estudiantes. Asimismo, se puede observar que presenta un importante anclaje teórico, ya que sus planteamientos encuentran justificación en la teoría del conflicto cognitivo de Piaget, en el constructivismo social de Vygotsky o en la taxonomía que definió Bloom para determinar la complejidad cognitiva de las diferentes tareas que se le puede presentar al alumnado. Es un enfoque centrado en el estudiante, ya que reconoce y potencia las características de cada aprendiz, planteando adaptaciones en la programación, en los apoyos y en la evaluación. Asimismo, favorece la construcción activa del conocimiento tanto de manera individual como colectiva. El Flip Classroom es un enfoque que exige un notable trabajo al docente, ya que tiene que coordinar ambas fases, preparar o seleccionar los recursos para la fase de aprendizaje individual, diseñar situaciones de aprendizaje que permitan la aplicación práctica y significativa de los aprendizajes, etc. Asimismo, supone un cambio respecto a los roles tradicionalmente desempeñados por el alumnado y el profesorado, ya que pretende que el estudiante adquiera el lugar central en el proceso. Sin embargo, la literatura advierte que ninguno de los dos agentes están acostumbrados a ello, lo que exige el planteamiento de una fase de aclimatación progresiva al enfoque. El Flip Classroom se caracteriza por el empleo de tecnología, especialmente de vídeos, para desarrollar la fase de aprendizaje individual. De este modo se rompen barreras espaciotemporales del aula tradicional, pero no obstante, la literatura advierte sobre ciertas problemáticas asociadas a su uso, como la falta de dotación o la falta de competencia digital por parte del alumnado. Finalmente, es un enfoque que exige la implicación del alumnado y de las familias en el caso de los estudiantes de las primeras etapas educativas. Se necesita que el alumnado sea autónomo para realizar un correcto tratamiento de la información durante la fase de preparación. Sin embargo, también se advierte que el alumnado no está acostumbrado a la toma de decisiones debido a la predominancia de los modelos educativos de tipo directivo. Y asimismo, no todas las familias quieren o pueden ofrecer el apoyo apropiado, lo que contribuye a generar una nueva brecha educativa entre los estudiantes. Respecto a las aulas rurales multigrado, en primer lugar se observó que esta categoría pertenece a un constructo más amplio, la escuela rural. Estos centros educativos se caracterizan principalmente por encontrarse situados en territorios rurales, con lo que ello implica a nivel sociológico, geográfico, económico, cultural, etc. Asimismo, la mayor parte de las clases de estas instituciones albergan a alumnado de 2 o más cursos de la misma o de diferente etapa educativa, lo que hace que sean aulas rurales multigrado. Y normalmente esta organización es una imposición por las características coyunturales. La literatura muestra que, históricamente, estos centros educativos han sufrido cierta desatención por parte de la administración educativa, no han sido suficientemente estudiadas y su profesorado no recibe una formación específica que le cualifique totalmente para trabajar en ellas. A pesar de ser una de las características principales de estas aulas y de reconocerse el gran potencial que presenta para ofrecer una educación contextualizada, la investigación advierte que se está ofreciendo procesos educativos desconectados de la realidad inmediata del alumnado. Por otro lado, contar con alumnado procedente de diferentes cursos, con niveles competenciales y estados madurativos dispares, confiere a estas aulas de una naturaleza y unas necesidades organizativas y pedagógicas diferentes a las presentes en un aula graduada. Estas peculiaridades provocan que el trabajo en ellas sea especialmente complejo, principalmente por la falta de preparación específica del profesorado. Sin embargo, este fenómeno, al mismo tiempo, supone una posibilidad para crear propuestas pedagógicas propias alejadas de las prácticas directivas tradicionales. El reducido número de estudiantes presentes en estas aulas favorece la adquisición de un conocimiento profundo de sus características, propiciando que puedan plantearse situaciones de aprendizaje adaptadas a las mismas, sin recurrir a planteamientos genéricos. Diversos autores consideran que estas clases presentan unas condiciones perfectas para que el alumnado adquiera cierto nivel de autonomía en el aprendizaje. Asimismo,
Entienden que favorecen el empleo de metodologías activas que favorecen la construcción activa y significativa del conocimiento. Por otro lado, son destacables las potentes relaciones que se dan entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, entre estudiantes, con el docente y de este con las familias. Finalmente, la bibliografía destaca la complejidad que supone aplicar una evaluación sumativa enmarcada dentro de un sistema nacional que habitualmente está planteado de manera graduada. Si bien no abundan las obras destinadas a orientar el trabajo docente en estas aulas, fue posible generar un marco didáctico a partir de las recomendaciones específicas observadas. Este marco de didáctica multigrado se basa en la integración de la atención a la heterogeneidad y del poder pedagógico que ofrece el trabajo con iguales. Dichas recomendaciones fueron categorizadas en 3 grandes pilares: la programación multigrado, integrando los diferentes elementos curriculares; la estrategia multigrado, ofreciendo recomendaciones respecto al trabajo en el aula con los estudiantes, así como la contextualización del proceso educativo según las características del territorio local y los conocimientos previos del alumnado y de la comunidad educativa. Los datos recopilados, una vez realizado el ejercicio comparativo, permitieron concluir que existen al menos 5 grandes áreas de convergencia epistémica entre los cuerpos de conocimiento del Flipped Classroom y las aulas rurales multigrado. Algunas pueden ser entendidas como posibilidades, mientras que otras alertan sobre aspectos que podrían dificultar su implementación o su impacto. Dentro de las coincidencias positivas, es necesario destacar que tanto el Flipped Classroom como la didáctica multigrado apuestan por conocer, respetar y potenciar las características de cada estudiante. En ambos casos, se reconoce la posibilidad de adaptar la programación del proceso educativo, el ofrecimiento de apoyos personalizados para ayudar a superar ciertas dificultades, así como la adaptación de la exigencia o los instrumentos de evaluación. Por otro lado, en su apuesta compartida por otorgar protagonismo al estudiante, se considera fundamental que puedan construir activamente su conocimiento, tanto a nivel individual como implicando la participación de otros estudiantes. En ambos casos, se entiende que la planificación exhaustiva del proceso educativo aportará beneficios al mismo. Ahora bien, desde ambos cuerpos de conocimiento, se reconoce que eso supondrá una gran exigencia profesional para el docente. Si bien la tecnología puede ser empleada para romper barreras espaciotemporales, es posible que existan problemas asociados a su uso, que se vuelven especialmente importantes en contextos rurales. Finalmente, las propuestas pedagógicas pueden ofrecer notables beneficios para el alumnado, así como una mayor y mejor comunicación con las familias. Sin embargo, desde ambos campos se advierte que en ciertos casos ni el alumnado ni las familias presentan una implicación apropiada para desarrollarlas. Por todo ello, se puede concluir que existen indicios de que la implementación del Flipped Classroom puede aportar notables beneficios pedagógicos a las aulas rurales multigrado, debido a que en ambos casos se apuesta por centrar el proceso en el estudiante. Sin embargo, ante la más que posible presencia de ciertas dificultades, es necesario prever y diseñar actuaciones que mitiguen el impacto de las mismas, especialmente en cuanto a la sobrecarga docente, la problemática con la tecnología y a la falta de implicación de ciertos estudiantes y familias. Para concluir, se quiere destacar que este estudio es una primera aproximación al fenómeno. A pesar de ciertas limitaciones en la definición del objeto y en la elección metodológica, se quiere destacar el impacto que tuvo esta comparativa epistémica al ampliar las líneas de investigación existentes y al sentar unas bases que fueron aprovechadas posteriormente para analizar la implementación empírica del Flipped Classroom en aulas rurales multigrado y también para analizar la percepción de los diferentes agentes educativos. Muchas gracias. Intentaré responder a las dudas que os surjan a través del espacio habilitado para ello.